Perdón, tenía apagado el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Y Sí, vieron una presentación. Sí, profe. Espérate un instante que tengo que... Es esta y creo que es Sí, así. ahí se ve. Listo. Muy bien. Entonces, después, Schlumberger y Palmer hicieron una extensión del método, que es hasta bastante sencillo, para hacer una separación no uniforme. Esta separación ha sido muy mal interpretada por la norma ITP 81 y me parece horrible porque la están usando mal. Es decir, la razón por la cual Schlumberger y Palmer decidieron cambiar el método y proponer un método donde las separaciones fueran desiguales, que entre otras cosas se vuelve igual al método de Benner cuando C es igual a D, aquí queda dos veces y este C y este D se cancela, queda 2pi por R, queda la misma de aquí. Es realmente válida y tiene sentido si yo estoy separando mucho los electrodos de corriente y eventualmente no estoy cogiendo suficiente voltaje. Entonces a mí me interesa incrementar D, pero lo que hizo la norma IEEE 81 fue decir que dejaran D chiquito, pequeño y que más bien movieran estos electrodos para afuera. Entonces es un método más sencillo de leer porque no hay que mover los 4 terminales sino solamente 2. Entonces se lee mucho más, pero tiene enormes problemas a mi juicio porque cada vez el voltaje que cae aquí en la mitad es menor y entonces tiene una limitación. Yo soy un amigo del método de Benner, no recomiendo el otro método. Y digo que en ingeniería eléctrica debemos trabajar todo el tiempo con el método de Benner. Esa es mi posición, mi recomendación después de 40 años de estar en mallas de puesta a tierra. No se enreden con este método, es más sencillo que es dejar estos quietos y empezar a moverlos de corriente, pero el dejar los electrodos de potencial quietos hace que al final eso no esté leyendo nada. Alguna vez tuve una ayuda a un transportador grande colombiano que haciendo un proyecto en Chile, la resistividad crecía y crecía y crecía y crecía. Y voy a mirar y era que estaban usando el método de Schlumberger-Palmer, estaban dejando quietos los electrodos de potencial y moviéndolos de corriente cada vez más, el instrumento se saturó y siguió leyendo el mismo voltaje cada lectura, porque ya no leía nada, entonces leía un valor que era un valor de descalibración del aparato. Y entonces cuando ellos hacían la fórmula, ese voltaje se quedaba quieto y se paren y se paren y se paren, y entonces daba que la resistividad crecía y crecía indefinidamente. Mala lectura. Y un método que eventualmente en algún momento usé en mi vida profesional, en mi oficina, y que ya no recomiendo, es mezclar los dos. Ese sí que es peor, mezclar los dos. Entonces yo lo que le digo es, cásese con un método, ojalá sea el de Benner, que le va a permitir mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica sucede que los terrenos no tienen una resistividad uniforme, tienen resistividades no uniformes. Entonces, ¿eso qué significa en términos realistas? Que yo tengo que representar la geografía del terreno de una manera, esto no quiere seguir hacia abajo, se pegó, como si se me hubiera acabado pues la página, parece que ya no tengo más, entonces agregar y vamos a seguir trabajando en otra página pues. Muy bien, uy, esto no tiene cuadrícula, vamos a ver cómo es que le pongo yo cuadrícula a esta cosita, eso me va a tocar, formato, miércoles, yo no sé manejar esta cosa. profe, dele en vista, de pronto ahí le sale.
Vamos a ver, sí, puede que en vista me salga la cuadrícula. Aquí está renglón y cuadrícula. Debe ser aquí mismo, ¿no? Aquí está la cuadrícula. Esta quedó, ahí quedó, pero no se ve muy bien. Igual la voy a dejar ahí, me sirve un poco. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad sucede que los terrenos tienen una composición así, donde uno podría decir que estos son resultados de la historia geológica de un terreno a medida que pasa el tiempo. Entonces, este es un terreno que tiene una composición determinada de limos, arcilla, no sé qué cosas. Esto tiene una composición de rocas de cierto tamaño que están determinadas así. Este tiene todavía una ligereza y es una cosa llena de agua, y esto pueden ser unas rocas más grandes que están aquí conformando, digamos, un terreno así. Esa es la realidad de lo que pasa en millones de años en la Tierra. Yo estoy por aquí en algún punto leyendo la resistividad y me voy a encontrar estos cuya espesor es una función de cuántos millones de años pasó, qué había sembrado ahí, si hubo volcanes o no, si ha habido terremotos que alteraron la conformación del piso, etc. Entonces, en electricidad nosotros no estamos muy interesados en mirar los terrenos muy adentro. Casi siempre estamos interesados en mirar terrenos que tengan una profundidad parecida a la dirección que pueda tener, digamos, nuestra malla, pero no es una evaluación grande. Entonces, ¿cómo trabajar terrenos que no son uniformes? Ante esto, en los años 60, dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con los terrenos no uniformes? ¿Cómo manejar esto? Planteemos alguna teoría de terrenos no uniformes. Entonces, ¿cómo a partir de las medidas de resistividad yo podía determinar cuál era esa profundidad? Vamos a coger un ejemplo más sencillo para que veamos lo que puede pasar. Vamos a suponer que el suelo tiene realmente dos capas. Eso tampoco es verdad. Pero para este análisis vamos a suponer que tiene una resistividad 1 y una resistividad 2 y que esta resistividad 2 es de profundidad infinita. Entonces, ya la pregunta que tenemos que hacer es cómo se comportan aquí los electrodos de corriente, los del fondo, cuando voy a leer resistividad. Entonces, yo entierro dos electrodos y voy a pedir que circule una corriente por ellos que más o menos va a tener una conformación, digamos, como esta. La corriente se va a repartir aquí, pero la corriente va a empezar a entrar aquí. ¿Y qué sucede? Que esta corriente va a llegar aquí, se va a encontrar con esta capa y aquí va a tener una reflexión. Va a tener una inflexión, una cosa como esta, así, y aquí cambia la inflexión y hace esta cosa. Después hace esta corriente y hay un cambio aquí. Cada que haya un cambio de medio, va a haber un coeficiente de reflexión entre los dos medios y el medio se va a comportar de manera diferente. Y obviamente la respuesta del voltaje que va a resultar aquí y de la corriente que va a salir por aquí, pues va a ser resultado de las dos interacciones. ¿Qué sucede si yo hubiera metido un electrodo de corriente aquí y el otro aquí? No tan separados. Si yo hubiera hecho eso así, es muy probable que las líneas de corriente habrían sido de este estilo. Casi todas las líneas de corriente, muy pocas, estarían en esta capa. Casi todas las líneas de corriente importantes estarían en esta capa ρ1. Entonces, casi que yo esa lectura podría decir que corresponde a la capa 1 y no a la capa 2. Y eso va a ser una de las cosas que vamos a hacer en los métodos de las dos capas. Tomar una lectura a 1 metro de separación y suponer que la primera capa es de 1 metro. Y es una buena opción y la recomiendan muchos autores. Vean, no se enrede con las capas. La primera lectura que usted haga a 1 metro, esa ya es la resistividad de la primera capa. Porque la segunda capa ya está tan adentro por aquí que no alcanza a interferir la medida suficientemente como para pensar que lo que estoy leyendo es el resultado de la interacción de varias capas. Pero, ¿qué sucede si en la práctica yo he separado tanto las líneas de estas corrientes
¿qué pasa si yo he separado tanto las líneas de corriente que voy a tener, diga usted, qué sé yo, dos capas? Un ρ sub 1, un ρ sub 2 y un ρ sub 3. Entonces yo separo mucho las líneas de corriente. Bueno, no las separo tanto, vamos para que me por dónde. Vamos a suponer una por aquí y otra por aquí. Y yo voy a mirar cómo circulan las corrientes. Entonces en la primera capa va a pasar esto. Van a pasar unas líneas de corriente. ¿Cierto? Pero aquí voy a tener una reflexión de las líneas de corriente que me van a hacer una cosa como esta otra, entonces tiene una primera reflexión aquí y se encuentra otra capa que tiene otra reflexión aquí y otra conformación así. Entonces realmente el efecto de todas las corrientes es un efecto, digamos, que considera la reacción de no solamente la capa superior, sino muchas otras. En la medida en que yo separe los electrodos de corriente, voy a ir más adentro en el suelo. Más adentro. Incluso hay autores y gente que muy chambonamente, a mí me parece muy chambonamente, dicen, vea, lea la distancia AB. AB. Y más o menos lo que usted entra en el suelo es AB sobre 2. Hay quien llega a darle una regla de dedo de esas que le dice a uno, no, más o menos la mitad de la separación de los electrodos de corriente es lo que usted mira por dentro del suelo. Pero eso es absolutamente falso, porque eso depende del suelo mismo. Alguna vez me pasó con unos geólogos de la Universidad Nacional de Bogotá, unas gentes muy tesas, que nos sentamos a hablar de estos temas, conversamos una tarde muy sabroso sobre estos temas, y ellos me decían que la Universidad Nacional había hecho un convenio y había decidido buscar agua en La Guajira a partir de medidas de resistividad. ¿Qué es eso? Es más o menos así. Cuando usted separa los electrodos una distancia muy grande y se coge aquí un hueco lleno de agua, cuando estas líneas de corriente lleguen al agua, la resistividad que encuentra el agua es muy bajita. Por lo tanto, la lectura de la resistividad aparente, que vamos a hablar enseguida de ella, va a bajar. ¿Por qué? Porque no encontró rocas, sino que en un momento dado alcanzó a meter líneas de corriente por el agua. Cuando usted había separado poquito las líneas, pues no alcanzaba a hacer toda esa vuelta y todo se quedaba aquí. Pero cuando la separó de este tamaño, ya las corrientes hicieron un flujo tan grande que ya empezaron a bajar y entonces se va a ver una lectura de resistividad bajita. ¿Y qué dice? Ahí abajo está eso, donde la resistividad empieza a bajar al separar los electrodos, es porque llegamos a una fuente de agua. Y ellos dijeron, con este método nosotros les encontramos pozos y les vamos a decir a qué profundidad está el pozo, de tal manera que usted diga, perfore, que encuentra agua a 30 metros, a 20 metros, a 10 metros. Obviamente esto con un telurómetro que mete mucha corriente, de los que yo hablaba ahora, no con los que usamos en electricidad. Pero ellos me decían, no pudimos. Y yo les decía, pero con toda razón. ¿Qué sucedió? Que en La Guajira seguramente lo que vamos a tener es una capa de muy baja resistividad aquí. Y puede que el agua esté aquí, pero esto es pura roca. Entonces, cuando yo separo los electrodos, pues sí, la corriente que hace, se mete toda por aquí. ¿Por qué? Porque este es un terreno demasiado bueno. Y cuando intenta entrar aquí encuentra una roca. Entonces nunca alcanza las líneas que logran atravesar, son muy pocas, justamente porque es un terreno muy malo. Entonces usted separa y separa, pero la corriente siempre va como si fuera, hagan de cuenta, si fuera un conductor cilíndrico. ¿Por qué? Porque esto es aislante, haga de cuenta que eso es un conductor cilíndrico. O sea que no importaba qué tanto ustedes separara, la corriente se seguía metiendo por el cilindro. ¿Qué se metía aquí para buscar el agua que ellos querían encontrar? Nada. Entonces nunca podían encontrar que la resistividad
cambiara. Y ellos nunca pudieron encontrar estos pozos. Y es porque así es la Guajira. Por lo tanto, uno no puede sacar conclusiones sencillas de esto. Si las resistividades son parecidas, seguramente sí pasa que yo voy separando y voy viendo más adentro. Pero si las resistividades son muy disímiles, es muy difícil que yo logre establecer qué pasa con las resistividades profundas. Entonces, estos señores, ¿qué hicieron? Si bien en los años 60, 70, no había todavía mucha capacidad de computación, había muchas fórmulas, pero se trabajaba con regla de cálculo, entonces no era muy fácil hacer esos cálculos. La gente lo que hacía era alguna gráfica teórica de la variación de la resistividad. Y entonces lo que dijeron es, venga, ¿por qué no vamos a coger y vamos a hacer un modelo que use solo 2 capas en electricidad? Entonces, primer punto, el modelo que nosotros usamos en electricidad para diseños de mallas de tierra grandes que valen la pena es un modelo que se pone una resistividad 1 por una profundidad H y una resistividad 2 por una profundidad infinita. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, poner un par de resistividades distintas y vamos a ajustar nuestras medidas, que nuestras medidas no son para un terreno de 2 resistividades. Mucho cuidado. Las medidas nosotros no las estamos haciendo para un sistema 2. O sea, es muy importante que ustedes sepan que lo que nosotros estamos haciendo cuando construimos un modelo de 2 capas no es encontrar las 2 resistividades del terreno. No estamos diciendo el terreno tiene 2 resistividades, no, señor. Nosotros sabemos que este terreno realmente tiene muchas resistividades, tiene muchas capas. Nosotros vamos a encontrar el mejor modelo de 2 capas para el terreno real que tenemos. Es decir, vamos a ajustar el terreno real, no importa cuántas capas reales tenga, al mejor terreno de 2 capas. Esa ha sido una técnica que se usó desde los años 60, 70, 80 y que no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque nosotros los ingenieros electricistas no usamos mallas muy grandes. No usamos mallas muy grandes. Y estamos hablando de equipotencializar aquí en la superficie una malla de puesta a tierra. Realmente aquí, ¿qué me importan las capas que están aquí? Lo que a mí me importa está muy cercano a la malla de puesta a tierra que yo estoy usando. Entonces, la profundidad no es muy importante. ¿Qué nos interesa mucho? La superficie, porque ahí es donde están paradas las personas. Y por eso es muy interesante tener un buen modelo de la capa 1 y simplificar el modelo de las demás capas de aquí para abajo. Por eso, a pesar de que hoy tenemos tantos equipos de computación que permitirían hacer modelos de 3, de 4, de 5, casi que reconstruir el modelo de capas reales que tenga el terreno, no nos interesa mucho a los electricistas. Porque es una sofisticación del cálculo que no le agrega mucho valor a nuestro diseño. Por esa razón, aún hoy, siglo XXI, todavía seguimos haciendo diseños de 2 capas. Es probable que en un futuro los profesores de las universidades, el desarrollo del software, pues van a popularizar, y ya hoy venden modelos de 7 y 8 capas. Los brasileños tienen modelos de 7 capas y cosas de esas, sí, pero eso no es muy útil para el electricista. El electricista tiene que ser práctico, pragmático. Nosotros no estamos interesados en conocer el suelo por debajo, estamos interesados en controlar los voltajes por encima. Por eso a mí lo que más me importa es la primera capa. Realmente es lo que más me importa. Entonces, por eso no ha habido una presión muy grande a que desarrollemos modelos más sofisticados que hoy en día existen, perfectamente existen, pero que no son el resultado de una necesidad de la ingeniería por temas de seguridad. Entonces yo necesito que ustedes me entiendan. No es que el terreno tenga 2 capas, es que vamos a buscar el mejor modelo de 2 capas que se ajuste al terreno real que tenemos. Y probablemente va a tener grandes diferencias, porque los terrenos reales son muy distintos a los de 2 capas. Pero antes, todas las resistividades las uniformizábamos. Entonces, antes, ¿qué hacíamos? Leíamos resistividad y promediábamos todo eso.
Y ahí sacábamos algo. Hemos mejorado. Ya tenemos 2 capas. Ya es un paso adelante tener 2 capas. Entonces se acuña un término que lo vamos a usar mucho aquí, que si esta es la separación entre electrodos A, para el método de Wiener, y esta es la resistividad que lee el telurómetro en ohmios metro, vamos a hacer una gráfica que nos muestre cómo varía la resistividad aparente con la profundidad, con la separación. Si el terreno es uniforme, vamos a empezar leyendo a 1 metro, a 2 metros, a 4 metros, y a 16 metros. 1, 2, 4, 8 y 16 metros. Son buenas medidas, yo las uso mucho. Me gusta mucho leer a esas profundidades. Con esto es suficiente para hacer una buena malla de tierra. Algunas veces vamos a 32 metros, pero casi nunca el telurómetro da para 32 metros. O sea que hasta 16 es suficiente. Acuérdense que a nosotros nos interesan las capas superiores. Entonces, ¿qué sucede? A 1 metro me da un valor de resistividad, este valor medio de resistividad. Entonces, yo le voy a 2 metros. A 2 metros me puede pasar. Voy a empezar con una gráfica así. A 2 metros me dio esto, a 4 metros me dio esto, a 8 metros me dio esto, y a 16 metros me dio esto. Entonces, esa es la forma, digamos, que tiene el comportamiento de la resistividad. ¿Qué es esto? Es la realidad. Eso es lo que me dio. Por a 8 metros, seguramente, ahí por ahí, a 4 metros, una humedad o alguna cosa, y después roca, y dio eso. Entonces, ¿qué es lo que uno nota mirando? ¿Cómo varía la resistividad aparente? ¿Por qué se llama la aparente? Porque yo la voy a leer como 2pi A por R, como si fuera uniforme. Entonces, hice la deducción de lo que era uniforme. Y entonces, lo que es uniforme ya no es real, porque esa fórmula yo la deduje para un terreno uniforme, no para un terreno real que tiene n capas y que las corrientes reflejan en cada capa de alguna manera, quién sabe, distinta. Por lo tanto, esto es mentira. Esta fórmula no es aplicable sino para terrenos uniformes. Y por esa razón la vamos a llamar resistividad aparente, porque no estoy leyendo ninguna resistividad. Estoy leyendo el resultado de la interacción de todas las capas y tratando de llevar eso a una medida que me dice que fue calculada por la teoría de las imágenes para un terreno uniforme. Por lo tanto, estoy acomodando una cosa que no acomoda. La resistividad no es eso, ni absolutamente nada. Entonces, por eso la voy a llamar resistividad aparente, porque eso no tiene nada que ver con la resistividad de nada. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo un modelo de 2 capas y calculo las resistividades teóricas, la forma que tendría la resistividad teórica, que van a dar una serie de curvas como así, y aquí van a dar otras así, donde aquí está resistividad aparente y aquí está separación, pero puramente teóricas. O sea, esto fue calculado con una fórmula que enseguida miramos, que es qué pasa si el terreno de verdad hubiera sido de 2 capas, pues teórico, ¿qué habría dado? Entonces, obviamente, eso no va a cuadrar con la teoría que yo tengo. Entonces, como no va a cuadrar, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo ajusto, digo, bueno, vamos a meter por aquí una curva como esta. Y vamos a buscar cuáles serían ρ1, h y ρ2 teóricos para que el error que tengan las lecturas respecto de lo que da la teoría, que es el rojo, que es la teoría, aquí hay un error, aquí hay un error, un error y un error. Entonces yo hago la sumatoria de los errores al cuadrado y minimizo eso. Pongo con el Excel y le digo al Excel, minimice el error cuadrático, siendo el error cuadrático la resta entre cada uno de los puntos, la lectura en campo a 1 metro, a 2 metros y a 1 metro. Lectura de campo, menos la teórica. Este que está aquí, perdón, este que está aquí es la teórica. Esta es la teórica. Y esta es la lectura de campo. Entonces, entre estos 2 valores, ese es el error. Y yo le digo al solver del Excel, hágame el favor
y varíeme ρ1, h y ρ2 de tal manera que eso sea lo mínimo posible. Y ese va a ser el mejor ajuste que yo voy a lograr de mi curva de resistividad teórica a las medidas reales. Entonces escojo el mejor modelo de 2 capas que me represente mi terreno. Mi terreno real no es ese. Mi terreno real tiene este valor, tiene este valor, tiene este valor, tiene este valor, tiene este valor. El real está así. Pero yo necesito usar un modelo, entonces el modelo es este. Listo, ese fue mi mejor modelo y ya de ahí en adelante voy a diseñar para este terreno, que no es el terreno real, pero es el que más se parece de 2 capas al real. Eso es lo que vamos a hacer en los diseños que tenemos ahora. Usted podría decir, venga, dele más grados de libertad, dele un R3, dele un H3, dele un R4, dele un H4 y haga que esto se pegue a un modelo teórico que haga esta cosa y siga más lo otro. A medida que yo le meta más capas, seguramente soy capaz, variando todas estas resistividades, de encontrar un mejor modelo que se aplique aquí. Pero lo que es que el desgaste de ingeniería que tengo que hacer para lograr eso, para lo poco que voy a lograr yo en la optimización de mi malla, vale más la ingeniería que le voy a gastar que los metros de cable que me voy a ahorrar. Entonces, hasta hoy, a pesar de que teóricamente es factible y que lo hacen, inclusive la Universidad Nacional de Medellín hizo un trabajo, no me acuerdo para quién desarrolló esto, donde lo que hizo fue coger un terreno, enterrar electrodos aquí a 1 metro uno del otro, 50 electrodos en una dirección, 50 electrodos por aquí en otra o lo que fuera, o moviendo este después, poner una caja aquí de un telurómetro con una regleta que recogiera todos los cables de aquí, a una regleta. Esta regleta la mete aquí pues a una lógica de conmutación y aquí está el telurómetro, aquí adentro. El telurómetro sigue teniendo sus 4 terminales, C1, C2, los de elementos de corriente, P1, P2, que son los de voltaje. Entonces, simplemente, ¿qué hace el aparato del conmutador? Empieza a meter corriente por aquí y lee voltaje entre estos dos. Luego mete corriente por aquí y lee voltaje entre estos dos. Luego mete corriente por aquí y y lee voltaje entre estos dos. Y va mezclando los 50 puntos, va haciendo todos los cálculos. Por fortuna, como es un algoritmo ya aquí hecho, automático, pues yo sí me gasto un día entero pegando todos esos cables, pero una vez que los pegue, le digo al aparato corra, él empieza a medirme entre pares de terminales y al final va a tener un número altísimo de lecturas. Ahora lo corre a otro eje y empieza y hace esto n veces. Por lo tanto, va a tener una enorme cantidad de información sobre lecturas de resistividad. Y después se va a ir a las fórmulas teóricas y va a soltar todos los grados de libertad para que él le ajuste al mejor modelo de 7 capas, al mejor modelo de 8 capas, al mejor modelo de lo que sea que esté. E incluso le permite variar las alturas de esos modelos en los distintos puntos del sistema. ¿Para qué? Para que al final de todo esto el tipo le entregue una gráfica que le va a decir que este terreno es así. Le va a decir una cosa como esta. Y le va a decir, usted está aquí, este es su terreno superior, pero por dentro hay esto. ¿Eso a quién le sirve? Hombre, le sirve a los que hacen cosas civiles, que les permite encontrar esto, a los que están buscando oro, los que están buscando piedras preciosas o están buscando agua. Un desgaste muy grande para hacer todo eso. Pero con las fórmulas teóricas es posible buscar buenos modelos y hoy que tenemos equipos de computación tan veloces, son capaces de buscar los mejores modelos con motores de optimización y cosas de ese estilo y encuentran el mejor modelo y encuentran fallas y dicen, vea, por aquí hay una falla que tiene un hueco así y pueden hacer esto. Cuando encontraron un mamut que fue encontrado en Siberia. Alguna vez
en un mercado de uno de esos pueblos, estaban vendiendo unos cuernos de elefante, se creía que eran de elefante, y un biólogo, un tipo conocedor, dijo, eso no es de elefante, eso es de mamut, es demasiado grande para ser de un elefante. Entonces, buscó al que les vendió, al que tenía eso en el mercado, dijo, ¿usted dónde sacó esto? Pues se llevaron al viejo a Siberia y el tipo dijo, lo saqué de aquí, exactamente aquí está. Entonces, los tipos se fueron, Discovery y toda esa gente, se fueron y para encontrar el punto exacto donde estaba enterrado el mamut por aquí con sus 4 patas y su resto de cachos, que de pronto un cacho de eso él lo pudo coger, los tipos se agarraron y hicieron un levantamiento de resistividades, como estoy diciendo, por todas las partes. El cuerpo congelado del mamut tiene una resistividad distinta a la del agua de todo este hielo de Siberia. A punta de medidas de resistividad, los tipos descubrieron dónde estaba el mamut. ¿Y por qué era tan importante descubrir dónde estaba y no romper? Porque el mamut se descomponía en cuestión de 1 o 2 horas. Si él quedaba destapado, en 2 horas se descomponía, porque llevaba 30.000 años ahí. Entonces los tipos descubren el cuerpo del mamut, hacen un cubo, sacan el cubo de hielo, se llevan este cubo y ellos saben que adentro está el mamut. No lo han visto, pero saben que dentro de ese cubo está el mamut. Obviamente cuando ya ese cubo llega a donde tenga que llevar, no sé dónde lo llevaron, ya lo derritieron, hicieron los estudios, hicieron lo que fuera y lograron recuperar pues el ADN del mamut y 1000 cosas que seguramente más adelante en cruces con elefantes podremos recuperar mamuts dentro de algunos años con todo lo que aventuramos y sabemos ya con el ADN. Pero lo que quiero decirles es que esto se hizo con resistividad, con lecturas de resistividad. También los antropólogos usan lectura de resistividad cuando encuentran, por ejemplo, una ciudad. Entonces empiezan a poner algo como esto. Saben que aquí está la ciudad perdida de no sé quién. Por aquí viene una calle del pueblo y por aquí hay unos muros de unas casas. Por aquí seguramente vive el cacique con otros. Por aquí está la gran iglesia de no sé qué diablos. Entonces los tipos que está todo esto tapado con tierra empiezan a leer resistividad. Si aquí hay muros, las corrientes van a encontrar alta resistencia al paso. Por lo tanto, la resistividad de nuestros ejes va a crecer. Cuando pongan este eje para leer por aquí, lector 1, 2, 3 y 4, van a leer bajas resistividades porque los muros están transversales a la lectura de corrientes. Entonces ellos van, cuando pasen por encima del muro, va a cambiar la resistividad y con estos modelos son capaces de reconstruir y decir, aquí hay un muro, aquí hay una cosa, aquí hay una calle. ¿Para qué? Para que cuando vayan a sacar todo esto no dañen determinados sitios, porque ya saben que ahí hay un muro, que eso debe tener unas piedras, que esas piedras hacen parte del muro, que eso no hace parte del suelo, que no las muevan, cosas de ese estilo. O sea, las lecturas de resistividad tradicionalmente en el mundo nos han permitido descubrir cosas muy interesantes acerca de lo que hay debajo de la tierra. Entonces, estas lecturas siguen siendo un instrumento muy válido hoy para estudiar el suelo. En electricidad, por fortuna para nosotros, no necesitamos demasiada complicación con esas lecturas. Podemos hacerlo de una manera relativamente fácil. Muy bien. Entonces, nuestro modelo de 2 capas consiste en modelar el suelo de un terreno real que no es de 2 capas en esta forma. Acá lo definimos como el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es ρ2 menos ρ1 sobre ρ2 más ρ1. ¿Sí? El coeficiente de reflexión. En el caso nuestro, que ρ2 era el aire que tendía a infinito, el coeficiente de reflexión tiende a 1, ¿cierto? La resistividad
perdón, era -1, porque la resistividad ρ2 para nosotros es ρ y ρ1 es el aire. Entonces da un coeficiente -1. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahora para seguir manejando el tema de resistividades? Resulta que yo voy a un terreno y quiero montar, antes de pasarme a este, voy a hacer un trabajo otra vez con esto. Voy a montar, quiero montar un tema. Este es mi terreno. Aquí voy a construir una subestación. Entonces yo voy a leer la resistividad y yo voy a escoger unos ejes de lectura. Normalmente mis ejes de lectura pueden ser de este estilo. A algunos les gusta diagonales, a mí no me gusta diagonales. Es más, me gustan más los externos a la malla que los internos. Es así. Entonces, ¿yo qué hago? Yo pinto una vista en planta, ojalá con un Google Earth, y aquí pongo eje 1, eje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejes. 10 ejes de lectura. Voy a hacer una malla de tierra de 230, 500 kilovoltios que valga la pena. Entonces, tomo 10 ejes de lectura para hacer esa medida. Para mí es importante. Es muy importante que yo sepa dónde los hizo. O sea que yo debo hacer esto en Google Earth. Yo debo establecer cómo los pongo, porque esto también me va a dar información en relación con lo que midan esos ejes, qué es lo que vamos a lograr en la medida en que avancemos. ¿Qué debo tener yo en cuenta para escoger los ejes de esto? La malla de tierra, que seguramente va a quedar por aquí, vamos a decir que la malla de tierra quede como por aquí, ¿cierto? La que yo voy a diseñar va en una cosa por aquí. Entonces, yo debo tener una cosa desde ya sabiendo que las mallas de puesta a tierra no disipan mucho en la mitad, porque entre todos los conductores se estorban, que eso lo vamos a llamar el acople galvánico, y hacen que por la mitad hay demasiados pobres detrás de la misma arepa. Entonces, no alcanzan a meter mucha corriente al piso porque se estorban unos a otros. Los que meten una buena cantidad de corriente hacia la tierra física son los que encuentran que está todo el terreno para ellos y que nadie se opone a que ellos inyecten corriente. Eso lo vamos a llamar el factor de irregularidad cuando estudiemos las mallas a 60 Hz, que quiere decir que la gran cantidad de la corriente la van a disipar los elementos, digamos, externos de la malla. Por esta razón, a nosotros nos interesa que los ejes queden lo más exteriores a la malla y lo menos interiores. Algunos autores en un terreno proponen hacer ejes así, totalmente errado, porque se está sobremidiendo la mitad del terreno, y la mitad del terreno no es la que hace la disipación. O sea, cualquier forma de meter ejes en la mitad del terreno, cuando la malla es, digamos así, está mal hecho, porque estamos teniendo muy buena información de un terreno que poco va a inyectar corrientes, no porque la resistividad sea mala, sino porque entre los conductores se pelean y no dejan meter corriente al camino. Entonces, por esa razón, lo mejor siempre es buscar ejes lo más externos a la malla. Entonces, primera recomendación, lo más externos a la malla. Muy bien. Una vez yo tengo esto, entonces voy a construir una tablita donde voy a poner aquí eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejes. Y ya explico más. Y aquí voy a poner 1, 2, 4, 8, 16 metros. O sea, en este eje hacia arriba voy a poner separación en metros. Cuando separo los electrodos 1 metro, 2 metros, 4, 8, 16, y aquí tengo eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, hasta eje 10. Mis 10 ejes, por ejemplo, que tomé. Y entonces, ¿qué voy a escribir aquí? La resistividad aparente, que es 2πA por R. 2πAR. Eso es lo que voy a agregar aquí. Entonces, leí un valor de resistencia
a 1 metro de separación y aquí me dio un valor x1, aquí me dio un valor x2 y aquí me dio un valor x1, 2, 3, 4, 5, x5. Este me dio un Y1, este un Z1 y esto un W1, esto un Y2 y así, esto es un W10, W2 y aquí un W5. Entonces yo tomo muchas lecturas. Entonces empiezo a decir algo muy importante. ¿Por qué yo tomo muchas lecturas? Porque infortunadamente el suelo no es uniforme. Si fuera uniforme yo leía una vez y ya, a cualquier separación y ya. Pero dado que no es uniforme, yo necesito mirar cómo es por dentro. Entonces yo voy a tomar muchos ejes. Tomo muchos ejes de lectura y voy a hacer un manejo estadístico. Yo necesito hacer un cálculo estadístico de esos terrenos. Voy a hacer un cálculo estadístico. Perdón, dígala. O sea que la medida final sería como el promedio de todas las medidas No, que se tomaron. ya vamos a mirar cómo vamos a hacer el manejo estadístico. A eso voy. Entonces, espéreme y téngame paciencia. Voy a hacer esto. Entonces sí, yo leí todos estos valores y los puse 2 PAR, resistividad aparente. O sea, todo esto que está dentro de la gráfica de resistividades aparentes para cada lectura que yo hice. Entonces, antes que nada, yo tengo que saber algo. En estadística, cualquier muestra de menos de 7 elementos no se puede trabajar estadísticamente. No da el grado de confiabilidad para manejo estadístico. Entonces, cuando uno tiene tan pocas muestras, el mejor estimador de la muestra es el promedio. Entonces, si usted no tiene siquiera 7 ejes, no haga ningún tratamiento. Promedie lo que le dio y ya, salió de ahí. No se enrede la pita con eso. Pero si usted va a hacer una malla bien hecha, pues tome unos 10 ejes mínimo. Obviamente, la muestra estadística le quede mejor mientras más cantidad de ejes tome. Eso es muy importante. Tome muchos ejes. Entonces usted, para este caso, yo pongo 10 ejes, pero simplemente para decirles que si usted no usa 7 ejes o más, ni siquiera piensen hacer lo que le voy a decir, porque ya está dándole bofetada a los estadísticos. Los estadísticos dicen, no me crea a mí tan pelota, pues, que usted me va a hacer una distribución normal con 5 datos. Debe ser estúpido, ¿cierto? Entonces, lo mínimo son 7 datos. Y de ahí para abajo, más bien promedie y salte de todo lo que le voy a enseñar. Pero bajo el supuesto de que usted va a hacer una malla bien diseñada, entonces usted se va a tomar, dígase usted, qué sé yo, 10 ejes, y entonces ahí sí podemos hacer alguna cosa. ¿Qué es lo que sucede? Yo les dije que la resistividad es el parámetro de la física que más varía. Por lo tanto, estos valores pueden dar cosas absolutamente ilógicas. Cuando usted tiene una muestra estadística que no tiene ninguna forma, que no se acomoda a ninguna distribución, le queda muy difícil. Entonces lo que hacemos es una cosa que llaman la transformación de Box y Cox. Box-Cox. Esos son dos señores que se dedicaron, propusieron en los años 80 una transformación estadística para normalizar muestras. ¿Qué pretende la transformación de Box y Cox? Convertir una muestra que no es normal en una muestra normal. Eso es lo que hace Box-Cox. Una muestra que no es normal la vuelve una muestra normal. Eso tiene un procedimiento que está en los softwares de estadística. Hay unos procedimientos en los softwares de estadística para usted hacer esta transformación. Pero yo soy un hombre más pragmático y he visto que una de las mejores transformaciones de Box-Cox es el logaritmo natural. Entonces, ¿usted qué me va a hacer en adelante? De aquí en adelante me va a escribir, aquí me va a escribir en su tablita de Excel, otra vez eje 1, 2, 3, hasta el eje 10. Y aquí me va a poner el logaritmo natural de x1, logaritmo natural de x2, logaritmo natural de x3,
logaritmo natural de x5. Aquí logaritmo natural de y1 y me saca el logaritmo natural de todas estas cosas y ya les hizo la transformación de Box-Cox. Realmente cuando una muestra tiene un comportamiento que se puede asimilar a una distribución normal, se pueden hacer pruebas de normalidad. Las pruebas de Smirnov con Kolmogorov, por ejemplo. Entonces los paquetes de estadística hacen pruebas de normalidad, a ver si es verdad que esa distribución es normal. Otra forma es graficarla. Usted la grafica y ahí ve si tiene una campanita de Gauss o no la tiene. El logaritmo natural es una excelente transformación de Box-Cox porque el logaritmo natural lo que hace es que coge los valores que están muy dispersos y los junta. Si usted coge, por ejemplo, una resistividad le dio 200 ohmios metros, entonces usted saca el logaritmo natural de 200 ohmios metros, le da 5,29, 5,3. El logaritmo natural de 200 ohmios metros, que fue lo que usted leyó. Pero usted leyó otra que le dio 1000. Entonces le da logaritmo natural de 1000. Eso le da 6,9. Entonces mire cómo una de 200 le dio 5,3. Y el otro le dio 6,9. Ahí están pegaditas. Entonces mire lo que hace el logaritmo. El logaritmo junta todas esas muestras que le dieron 150 ohmios metros con 1500 y ¡rum! Nos pega junticos. Y por eso cuando usted lo grafica ya le da la campanita. Es una muy buena transformación en lecturas donde cambia tanto. Es que en esto cambia, leen el mismo, cambia usted los ejes y mire que verticalmente estoy leyendo a la misma separación, que es que 1 metro. O sea, todo lo que voy a hacer es para 1 metro de separación. Todo lo que voy a hacer aquí es para 2 metros de separación. Por lo tanto, pues uno debería pensar que a 1 metro debería muy parecido todo lo que hagan, no importa dónde está el área de la subestación, y a 2. Pero no, resulta que los terrenos no son tan uniformes. Entonces, yo no voy a mezclar, yo voy a hacer un análisis a 1 metro, un análisis a 2, un análisis a 4, todo el tiempo. Voy a tomar un solo eje. Pero con el logaritmo seguramente yo voy a lograr cosas muy interesantes. Entonces, cuando tengo mis ejes con el logaritmo natural aquí metido, entonces ahora sí puedo hablar de promedio. Entonces aquí yo encuentro la X promedio y voy a encontrar la varianza. En este caso voy a usar la desviación estándar. Entonces, ¿qué es el promedio? Pues el promedio es el promedio, suma y divide por n y ya. O sea que usted aquí encontró x1' promedio, x2', llamémoslo promedio, x5' promedio, llamando pues x el promedio de todas estas cosas que están aquí. Saca usted el promedio y me lo va a hacer por ahí en una tablita de Excel que yo les voy a pedir que la hagan porque pues más adelante vamos a mirar. Y la desviación estándar, pues vamos a usar la fórmula de desviación estándar. La voy a pintar por aquí abajito para que no... Ay, María, ¿qué pise yo aquí? 3 segundos. La desviación estándar, S, es la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de xi menos x promedio al cuadrado. Esa es la desviación estándar y ya. Que la saque el Excel también, ¿cierto? Donde n es el número de ejes y estas son las lecturas que en este caso son con primitas porque pues son esto, este es x', pues promedio, ¿cierto? Entonces usted calcula la desviación estándar y la calcula con esta fórmula. Para cada separación, o sea, digamos, para a igual a 1 metro, usted va a encontrar un x promedio y va a encontrar un s, una desviación estándar, a 1 metro. Y entonces, ¿usted qué va a decir? Que si ya esto es una curva de Gauss, si esto quedó normalizado, más o menos quedó normalizado, pues esto que va a tener aquí una función de densidad de probabilidad en función de la variable, que en este caso nuestra variable es x', pues ya el logaritmo natural, o sea, este es la distribución log normal, o sea que este es el logaritmo de la resistividad, x' es el logaritmo de la resistividad. Entonces ahora usted dice, yo puedo usar el promedio. No, pues es que el promedio a mí no me dice mayor cosa. ¿Por qué no usa
una resistividad un poquito más conservadora. Entonces vamos a usar este ρ' del 70% de probabilidades de ser excedido. ¿Qué significa en una distribución normal un ρ' del 70%? Que este valor es tal que esta área aquí suma 0.3 y toda esta área de aquí suma 0.7. En el promedio, pues sumaría 0.5 y 0.5. Pero en este valor, si yo calculo el valor de ρ', voy a tener un 70% de probabilidades de que la resistividad que yo lea, si tomara más y más ejes, no superaría este valor. Y estoy hablando del logaritmo porque yo la transformé, pero la transformé fue para volverla normal, porque si lo hubiera usado al principio sin haberla transformado, eso tenía 2 picos, 3 modas, 4, quién sabe cosas, o sea, eso no era una normal, y pues tratar de aplicar una fórmula de normal a una cosa que no es normal, sí estoy haciendo como un pecado mortal. Entonces, en este caso, yo digo, ya es normal, vamos a calcular la ρ del 70%. Entonces, la ρ del 70% de probabilidad de ser excedida es la X promedio, ρ promedio, que es esta que tengo aquí, esto es ρ' promedio, que está formada, ¿cierto? Más 0.5245 veces la desviación estándar. Ya en las distribuciones normales se mide en cuántos desviaciones estándar yo me desvío y qué probabilidad doy. Por ejemplo, yo sé que si me corro 3 desviaciones estándar aquí, yo estoy cubriendo el 99% de la muestra. Si me corro de la mitad, 3 desviaciones estándar, ya lo que queda aquí no es irme el 1%. En realidad es el 0.5, porque aquí queda otro. Pero ya sé eso. Yo ya sé qué significa desviarme 3 desviaciones estándar. Entonces usted me pregunta, ¿cómo sé que esta probabilidad es 70%? Porque ya están los libros. Es que la distribución normal ya está estandarizada. Como esto es estandarizado, pues yo sé que si yo me corro a la derecha de la media 0.5245 veces la desviación estándar, estoy cubriendo una probabilidad del 70% porque toda esta área abajo la curva suma 0.7, porque toda el área tiene que sumar 1, que todas las probabilidades tienen que sumar 1. Entonces yo ya sé que si me desvío esta cantidad que yo me la sé de memoria, me desvío eso. Si me desvío una desviación estándar, que queda del 67%. Y así, 2 desviaciones, 3 desviaciones, uno va aprendiendo de la distribución. Y la resistividad del 70% de probabilidad de no ser excedida. Quiere decir que solo el 30% de medidas exceden este valor. O sea que estoy trabajando con un valor conservador. No estoy usando el promedio, que el promedio la mitad de las veces sí, la mitad de las veces no, entonces me quedo como sin saber si realmente estoy siendo conservador. Entonces esto significa esta cosa. ¿Cómo calculé el promedio? Bueno, aquí cogí todos los logaritmos de las lecturas en el eje a 1 metro y a esos logaritmos los promedié. Esto en realidad es un logaritmo geométrico, porque cuando usted suma los logaritmos, y si lo hubiera hecho con el antilogaritmo sería multiplicar los números, porque si usted multiplica todos los números y le saca logaritmo, queda la suma de los logaritmos. O sea que el promedio, en realidad, esto es un promedio geométrico, como vamos a mirar. Entonces yo cojo los logaritmos y los sumo y me da un promedio. Y calculo la desviación estándar con esta fórmula del Excel y me da la desviación estándar. ¿De qué? De estos datos. ¿De dónde salieron? De sacarle el logaritmo a los datos originales que venían en el eje 1. Y ya, eso es lo que necesito hacer. ¿Y ahora qué más? Calculo la resistividad del 70%. Pero venga, esta no es la resistividad del 70%, porque esta resistividad ya fue sacada por el logaritmo. Ah, sí, tenés razón. Para volvernos a mirar la resistividad del 70%, que es la que vamos a usar, tenemos que coger el número de Euler y elevarlo a la resistividad del 70% prima, para hacer la transformación inversa del logaritmo, ¿cierto? Entonces nosotros le sacamos el logaritmo a las medidas y ahora nos tenemos que devolver al valor que encontramos en la curva, digamos, normal, devolvernos nuevamente al valor original que ya sí me denomió el metro. Este es el valor con el que voy a trabajar a 1 metro, aquí ya 1 metro,
que me dicen, bueno, ¿y con qué resistividad trabajo 1 metro de profundidad, de separación, perdón? Con este valor. Ah, ¿y qué hago a 2 metros? Pues hace lo mismo. Coge toda la lectura, le saca el logaritmo, le saca la media, le saca la desviación estándar, coge esa media, le suma 0.5245 veces la desviación estándar y después lo devuelve a este lado. Ahí tiene una curva de probabilidades del 70%. A 2, a 1, a 2, a 4, a 8, a 16 metros, a 32, a los que usted quiera. Ahora, ¿usted qué me va a hacer con eso? Ya sí lo va a graficar, ¿cierto? Entonces usted me va a graficar esa resistividad aparente del 70% de probabilidad de ser excedida en función de la separación a 1, 2, 3, 4, 8, 16 metros. Entonces ahora sí usted me lo grafica. ¿Qué hizo? El primer valor. ¿Qué hizo? El segundo valor. ¿Qué hizo? El tercer valor. ¿Qué hizo? El cuarto valor. ¿Qué hizo? El quinto valor. Entonces usted me hizo estos valores. ¿Cuáles son estos valores? Todos los del 70%. Todos los volví un solo valor. A 1 metro tengo un solo valor. A 2 metros un solo valor. Que es que la resistividad del 70%. Porque yo tenía demasiados valores leídos a 1 metro, demasiados valores leídos a 2 metros, pero ya tengo todas mis resistividades del 70%. Ahora sí, voy a usar el método de las 2 capas para encontrar un modelo equivalente que diga, oiga, yo me meto por aquí y hago esto. Minimizo estos errores cuadráticos que hay aquí y entonces esto corresponde a una ρ1 determinada, una h determinada y una ρ2 determinada. Yo le solté eso al Excel como variables que él podía mover y él me encontró el mejor ajuste que pudo encontrar a un modelo de 2 capas con ese valor. ¿Qué encuentro yo con esto? Encuentro una cosa importante. Encuentro algo, que la primera capa, que normalmente está por aquí, muy cerquita de esto, que la primera capa tiene valores bajitos comparados con la capa 2. O sea, en este caso, ρ2 es mayor que ρ1. ¿Qué quiere indicar esto? Que el terreno, a medida que yo voy separando los electrodos, que es esto que estoy haciendo, estoy encontrando resistividades más malas. Abajo hay rocas, abajo no hay agua, abajo lo que hay está jodido el terreno. Entonces, ¿qué concluyo yo de ahí, por ejemplo? Yo concluyo que si voy a mejorar esta malla de tierra, voy a usar conductores horizontales. Es decir, voy a usar contrapesos. ¿Por qué? Porque ¿qué me voy yo a enterrar varillas a terrenos que están bien malos allá abajo? Enterrar varillas en rocas, en cuarzo, en terrenos malos, boto la plata. Mejor si tengo que arreglar la malla, la voy a arreglar tirando contrapesos que son zanjas en el suelo y meto cables ahí por esa zanja. ¿Qué pasa si las lecturas de resistividad a mí me hubieran dado una cosa como esta? ¿Qué pasa con eso? Cuando yo voy y miro, resulta que encuentro que esto es bastante uniforme. Entonces, ¿sabe qué? No me voy a complicar con modelos de 2 capas ni nada. Esa vaina a medida que me separe, eso no cambió mucho. Entonces, ¿sabe qué? Tomo una decisión sobre con cuál de todos estos valores voy a trabajar, que enseguida hablamos de eso. Pero entonces, cuando no hay una variación grande de la resistividad aparente con la profundidad, significa que el terreno es bastante uniforme. Eso es lo que significa esa señal. Pero si eventualmente las lecturas me están dando una cosa por aquí, seguramente cuando yo aplique mi ajuste de mínimos cuadrados, me da una cosa como por aquí. Entonces lo más seguro es que estos errores cuadráticos entre las lecturas y el modelo teórico me da un modelo que tiene un ρ1, un ρ2 y un h, donde ρ1
es más grande que Rho2. ¿Qué significa en la práctica eso? Significa que los terrenos profundos son mejores que los terrenos superficiales, porque Rho2 trata de ser más por aquí dominante y Rho1 más dominante por aquí. Entonces, ¿yo qué quiero decir? Que, uy, qué buenos terrenos hay abajo. Aquí, si tengo que mejorar el terreno, voy a usar varillas. ¿Por qué? Porque seguro hay un nivel freático alto y yo puedo hacer un poco de trabajos por dentro para organizar el tema y voy a mejorar el terreno a punta de varillas, porque voy a buscar terrenos inferiores que son mejores que los terrenos de arriba. Entonces, con esto yo ya obtengo una información extremadamente importante y es si el terreno es mejor abajo o arriba. Si es mejor enterrar varillas o poner conductores horizontales si tengo que mejorar mi malla. Contrapesos o varillas. ¿Voy a buscar terrenos de abajo o voy a quedarme en los terrenos de arriba? Esas decisiones son muy importantes y se hacen mirando la gráfica de resistividad aparente. Por eso yo no les puedo permitir que no hagan la gráfica de resistividad aparente. Si usted va a hacer una mallita muy pichorria, por ahí un centro comercial o un edificiecito, y no le da para medir muchas cosas, pues entonces le da 1 metro, 2, 4, 8 y una sola medida. O si puede tirar 3 ejecitos, tira 3 ejes y promedia lo de 1 metro, promedia lo de 2 metros, promedia lo de 4 metros y hay. Pero siempre me construye esta gráfica. Esta gráfica sí le va a dar muy buena información de cómo mejorar esa malla de tierra, si es que usted eventualmente tiene que mejorarla. Entonces, eso es lo que usted va a tener que hacer. Dejemos por ahora y el próximo lunes continuamos rematando este tema de las puestas a tierra, perdón, de las resistividades de una capa y 2 capas y más trucos que vamos a mirar acerca de ese tema de resistividades. Entonces, si quiere,